Dios los bendiga y buenas noches. Esta es la clase 26, el milagro de la resurrección. Esta es la última clase de esta unidad de los milagros de Jesús. Y hoy vamos a estudiar ese gran milagro de la resurrección que es tan importante para nuestra creencia. Así que vamos de inmediato para ver la afirmación fundamental de esta clase. La resurrección de Cristo es el cumplimiento espiritual y cabal de la fiesta de la Pascua. Y es algo, ¿verdad? Como ustedes saben que la resurrección es, ¿verdad?, parte esencial de nuestra creencia. Van a ver que el versículo para meditar dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Una parte muy importante de lo que nosotros creemos, y como cuando veamos esta clase lo que vamos a ver es que vamos a analizar un poco esas apariciones de Cristo luego de haber sido resucitado. Vamos a entender bien todos los sucesos que se dieron. En cuanto a la tumba vacía, fueron varias veces que fueron y varias personas que fueron allí a la tumba, y hubo un efecto en ellos, y eso es lo que vamos a ver. Está María Magdalena, hay otras María, la mamá de Santiago, hay otras mujeres, está Juan, Pedro. Así que vamos a ver todo el impacto que tuvo esto en esas personas, y vamos a lo que se divide en dos. Una cosa es lo que va a suceder durante cuando se encuentra la tumba vacía, y luego cuando Jesús se le aparece a los discípulos y todo el efecto que esto tiene. Así que vamos a ver también la importancia de la resurrección como el fundamento del cristianismo en todo el plan de Dios. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra, haya muerto y resucitado y glorificado, tiene un efecto muy importante en legitimar nuestra inserción como hijos de la promesa, como ser salvos por la gracia, que es lo que nos enseñamos. Así que a modo de introducción, la resurrección de Jesús es un milagro muy importante, pero me gusta siempre leer la lectura en clase, y esta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 del 1 al 9, y luego vamos a brincar el versículo 30 al capítulo 30, debo decir al versículo 30, y el 31. Y quiero leerlo para ponerlo en contexto y luego pues vamos a empezar a explicar, ¿no? Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena, ¿verdad?, es nuestra protagonista el día de hoy, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces en el 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que le llamaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjese que ellos no pensaron que él le había resucitado, ¿ok? En el 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, discípulo amado, y fueron al sepulcro. Fíjese que, ¿verdad?, ellos reaccionaron como que ha habido un crimen, que se llevaron al maestro, y salieron corriendo para allá. Y en el versículo 4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan, el que está escribiendo, le ganó a Pedro. Parece que Pedro se quedó atrás. Entonces, y bajándose a mirar, se refiere a Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea que aparentemente miró la tumba, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Pedro sí entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Ok? Y luego dice el 7: y el sudario también, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Todo esto vamos ahorita a analizar, toda esta evidencia que me está dando aquí, ¿verdad?, Juan, en este relato, el 8. Entonces entró el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Mire eso lo que dice allá. Seguimos el versículo 9 y dice: porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Ah? Ahí brincamos al versículo 30, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Así que si se fijan, tenemos ahí un relato muy particular de lo que es la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y como dice aquí, es el milagro más importante y fundamental del cristianismo. Y los 4 evangelios hablan de él. La lección de hoy va a analizar la versión que presenta Juan en este capítulo 20 y el impacto de la resurrección sobre los discípulos, especialmente lo que sucedió con María Magdalena, con Pedro, con Tomás, ¿verdad? Que saben que es este famoso discípulo, digamos, incrédulo, por así decirlo, como que si no veo evidencia, no lo creo, ¿verdad? Y Juan, que era el discípulo amado. Así que eso es lo que vamos a estar mirando. Primero vamos a mirar de cerca lo que pasó en la tumba, pero el comentario del libro nos dice un resumen de los eventos de la resurrección que me parece que es muy útil para discutirlo. Sale de la Biblia de Scofield y quiero compartirlo con ustedes. Dicen, mira, aquí este relato habla de 2 Marías. Está María Magdalena y está María, la madre de Santiago y José. Y también habla de y Salomé. Y estas mujeres emprenden camino hacia el sepulcro, mientras otras mujeres que llevan las especias aromáticas también las siguen. Así que esto es un grupo de mujeres que están yendo a la tumba del maestro. Esto ocurre un domingo, lo vamos a hablar ahorita porque dice que es el primer día de la semana. Las 3 hallaron, cuando dicen las 3 se refiere a María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé. Dice, las 3 hallaron que la piedra había sido removida. Estas 3 mujeres se dan cuenta de eso. Y María Magdalena sale escandalizada a decírselo a los discípulos. Esto se lo dice así en Lucas 23, 55 al 24. O sea, lo que hace Scofield es que nos da un resumen juntando los 4 relatos de los diferentes evangelios. ¿Okay? Entonces, María, la madre de Santiago y José y Salomé se acercan al sepulcro y ven al ángel del Señor. Eso dice Mateo 28:2. Ellas regresan a reunirse con las otras mujeres que traían las especias aromáticas. Mientras tanto, Pedro y Juan, habiendo recibido el anuncio de María Magdalena, recuerden que María fue la primera que vio y salió corriendo donde Pedro y Juan. Entonces María llega donde ellos, se lo dice a ellos, y ellos vienen despavoridos corriendo. Llegan Pedro y Juan. Juan llega primero y mira al interior del sepulcro, ¿verdad? Y se van, ¿verdad? Luego, María Magdalena, fíjense aquí, regresa llorando al sepulcro y ahí es donde ve a los 2 ángeles sentados, ¿verdad? Y a Jesús. Y regresa cuando él le pide que vaya a anunciar las nuevas. Ustedes saben que ahí, cuando ya van a ver ahorita el relato, lo voy a explicar con más calma, ella ve los 2 ángeles y ve a Jesús, que ya no lo reconoce de inicio, y lo voy a hablar ahorita, pero ahí es donde Jesús le dice, se revela a ella y le dice, mira, dile a los demás las buenas nuevas a sus discípulos. Entre tanto, María, la madre de Santiago, y José y Salomé se han reunido con las demás mujeres que traen las especias. Así que, si se fijan, ellas también recibieron el mensaje de los ángeles y mientras van a buscar los discípulos se encuentran con Jesús. Así que, fíjese que son varias personas en varios encuentros, pero María Magdalena es la que recibe la revelación de Jesús. De hecho, ella pensaba que era el hortelano, ¿verdad? Recibe la revelación de Jesús y ahí es donde pues, se revela a él. Pero fíjense que me gustó mucho esta explicación porque nos hace una correlación de la gente que estaba y qué fue lo que pasó en este asunto. Ahora vamos aquí entonces. Entonces los 4 evangelios afirman, ¿verdad? Afirman que la resurrección ocurrió el primer día de la semana, que ocurrió un domingo, lo que es el domingo nuestro, ¿no? Entonces, también se habla de que María Magdalena fue al sepulcro en la madrugada de ese domingo. Lo dicen claramente. Se declara que fue, lo dicen ciertamente, son cónsonos en decir que el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro completamente nuevo, que lo dio, ya ustedes saben, que era el de José de Arimatea, quien le pidió pues el cuerpo a Pilato para ser
sepultado, y Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, que lo conocemos, doctor de la ley, que simpatizaba con Jesús, ayudó en el proceso y lo prepararon, ¿verdad? Y es curioso porque inclusive se dice que prepararon el cuerpo con especias aromáticas, y en Proverbios menciona la mirra y aloes, eh, como las especias que se utilizaron para este propósito. Y esto, pues, de hecho, Proverbios 7:17 hace mención de eso una vez más, una confirmación de la correlación de la palabra en todo lo que se habla. Bueno, la cuestión es que entonces María Magdalena, aquí voy a ir sobre este relato en detalle para que todos podamos seguir la discusión. María Magdalena había ido con otras mujeres, como dijo ahorita. ¿Cuáles son las otras mujeres? Pues María, la mamá de Santiago, y también Salomé, además de María Magdalena, y otras mujeres más fueron al sepulcro para llevar quizás las especias aromáticas. Se dan cuenta que la piedra no está. Entonces María fue la que salió despavorida a decirle a Pedro y a Juan, porque lo que ella pensó fue que se robaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que pensó. Y Juan, Pedro y Juan, imagínense la reacción de ellos, pues vamos a ver qué pasó ahí, qué es lo que está pasando. Los evangelios dicen que Juan llegó primero. Okay. ¿Y qué pasó entonces? Juan llega, mira hacia adentro de la tumba, pero no entra, solamente ve de lejos. Pero Pedro no, Pedro entra al sepulcro y ve los lienzos puestos. Pero también dice el relato de Juan que él ve el sudario, que es lo que se ponía en el rostro para la quijada y eso, para aguantar la cara, que estaba sobre su cabeza. Y lo importante de esta información que nos da aquí es que pareciera que la forma como estaba puesto ese sudario es como que el cuerpo de Jesús no lo desató nadie, sino que se salió de los lienzos. ¿Ok? Así que esto, ¿verdad? Da alguna prueba circunstancial. Circunstanciales, cuando usted dice pruebas circunstanciales, de hecho, es que usted quizás no vio a Jesús atravesar los lienzos, pero la evidencia dice que para que se quedara todo en su lugar, tuvo que haber ocurrido. ¿Cómo alguien pudo poner y dejar todo en su lugar si no hubiera sido que hubiera traspasado esto? Es como quizás le explico rápido lo que es evidencia circunstancial. Usted puede decir, salir afuera de su casa y saber si llovió o no, aunque no vio la lluvia caer. Porque usted si ve que los carros están mojados, que el piso está mojado, que huele a lluvia, y ve todo mojado, usted dice, pues llovió, aunque usted no vio caer la lluvia. Eso es evidencia circunstancial. Usted hace su conclusión basado en el hecho de la información que tiene que le apunta a que llovió. ¿Verdad? Un testigo, ¿verdad? Evidencia directa es la que usted ve, la lluvia cayendo. En este caso, Pedro ve, Juan nos relata aquí información que te deja saber que esos lienzos nadie los desató, sino que parece como que el cuerpo salió. Así que es importante que sepan esa diferencia en cuanto a la apreciación de un evento y por qué Juan nos da esos detalles. En el caso de los fallecidos, el sudario se colocaba alrededor de la cara, como dice aquí, para sujetar las mandíbulas, ¿verdad? Y básicamente la descripción indica que Jesús no fue desatado, ni que él mismo se desató, sino que más bien lo que sucedió fue que como si él ¿verdad? Hubiese atravesado los mismos. Y esa es la importancia de esa descripción. Pero fíjense entonces, surge esta situación, porque particularmente me gusta mencionar que a pesar de que Pedro ve eso, la palabra nos dice que fue Juan quien luego que él había ido primero y no había entrado a la tumba, pero luego va de nuevo y mira más detenidamente, dice estoy buscando aquí, el 28 dice, entonces entró también el otro discípulo que es Juan, la segunda vez entró y
y vio y creyó. O sea, Juan entra de nuevo al sepulcro y empieza a mirar bien la evidencia que ve y entonces ¿qué cree? Lo cual lo hace, ¿verdad? Esta evidencia. Y Juan fue el que está escribiendo este evangelio que estamos hablando. Así que eso nos da testimonio de que esa prueba que él vio lo convenció de lo que él estaba mirando. Entonces ahora vamos a ver qué pasa, cuál es el efecto de este milagro de resurrección en María Magdalena. Mire, María Magdalena, luego de esto, regresa. Es bueno que sepan que esta es María, es una mujer, ¿verdad? Que era una discípula de Cristo, que había sido endemoniada, fue liberada de 7 demonios, dice, eso está en Lucas 8:2. Ella había sido liberada. Y ciertamente, pues ella pues, era una mujer muy agradecida por parte de Dios. Pero resulta ser que María regresa al sepulcro en otra ocasión, en otro momento, más tarde. Y María llega llorando, compungida. Recuerde que ella había llegado primero, se va a buscar a Pedro y Juan. Y luego regresa llorando y continúa pensando, alguien se llevó el cuerpo, ¿verdad? Cuando mira, se percata de la presencia de 2 ángeles, ¿verdad? Ve que hay 2 ángeles, como dice aquí, a ver si pongo el punto porque ustedes sigan mi discusión. ¿Verdad? Aquí, 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno en el lugar de la cabecera y uno en los pies, ¿verdad? Y el comentarista dice que se parece mucho a cómo se coloca, ¿verdad? Los querubines en el arca del pacto. Ustedes saben que en el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto de Moisés, donde se guardaban cosas muy sagradas allí, la vara de Aarón, las tablas de la ley, ¿verdad? Había un maná del cielo que se guardaba, y ahí esa arca tenía 2 querubines que estaban sentados protegiendo cada lado de esa arca. Pues esta imagen parece reflejar los querubines sobre el arca del pacto, que están de frente viendo el arca, donde se encontraban las tablas de la ley, ¿verdad? El envase que contenía el maná y la vara de Aarón. Jesús es el cumplimiento de estos 3 elementos. Miren esto, pues las 2 tablas representan toda la Torá, que es la palabra de Dios, y Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley, cumplimiento perfecto. Y Jesús es el verdadero pan de vida, ¿verdad? Como dice Juan 6, ¿verdad? Jesús es el pan de vida, el que, ¿verdad? Lo deja claramente. Y la vara de Aarón, que reverdeció, es el símbolo de la resurrección. Así que ven, una vez más, un simbolismo importante. María Magdalena ve esa imagen de esos 2 ángeles. También ella ve, se volvió y vio a Jesús, aunque ella no sabía que era Jesús. Ella pensaba que era el hortelano, que era el que cuidaba el patio allí, ¿entiendes? Y Jesús le hace una pregunta, al igual que la misma que hicieron los ángeles: ¿a quién buscas? La misma pregunta le hicieron los ángeles a ella. Y María, que pensaba que era el hortelano, pues mira, nada, dijo que, mira, ¿dónde llevaste el cuerpo del maestro? Ella sigue pensando, ella no se da ni por enterada que es Jesús. Ella no tiene todavía, sus ojos no han sido abiertos. Fíjense, es que a veces el Señor tiene tanta misericordia con nosotros, porque quizá el Señor sabía la confusión de ella y le ayuda a María a salir de su confusión. Y por eso dice aquí, ¿verdad? En este libro, que en ese momento Jesús la llama por su nombre, a María. Y a su vez ella reconoce su voz y ella sencillamente dice Raboni, ¿verdad? Como en una expresión de sorpresa, ¿verdad? Él la llama a ella Mariam, que es el nombre en arameo de ella, en vez de María Magdalena, Mariam. Ella reconoce su voz, esto lo dice Juan 10:3. Y entonces en ese momento ella responde esa palabra Raboni. Y la reacción de María es la gran impresión de saber que su Señor ha resucitado. En este momento que ella se da cuenta de esto. Y sale como a abrazarlo, ¿verdad? Imagínese usted la impresión que usted tiene. Sale como de abrazarlo. Y entonces, ¿verdad? Aquí se habla que cuando uno traduce, uno puede decir que es que el no me toque, pero en realidad cuando dice el comentarista aquí, que Jesús le dice, no me retengas, no me aguantes, es diferente a no me toques, sobre si el verbo debe ser traducido por tocar o retener. La cuestión aquí es que
no pensamos que lo más que aplica es no me retengas, porque Jesús no tenía ningún inconveniente que ella lo tocara, no era que se iba a infectar, no era que no era invisible, porque en otras ocasiones ya el Señor había permitido que otras personas lo tocaran. Ya vamos a ver que Tomás, él permitió que lo tocara, que pusiera sus manos en su herida, que metiera su mano en su costado. Eh, y él inclusive le permitió a otras personas palpar sus manos para que corroboraran, lo dice Lucas 24:39, palpar sus manos para que corroboraran que él no era un espíritu. Así que no era problema que María no lo pudiera tocar, era simplemente la traducción mejor es decir, no me retengas. Me parece que María se le apulpó encima a Jesús y como que no lo soltaba. Y es de entenderse, ella estaba bajo la impresión de que su maestro, es que se da cuenta, su maestro ha resucitado. Entonces, inmediatamente Jesús le da la encomienda a María, quien es la primera evangelista. Le da la encomienda de anunciar a los discípulos que el Señor subiría a su Dios y Padre, y quien es también el Dios y Padre de todos los creyentes. Le dice que ella es la primera evangelista, porque le manda a predicar el evangelio de resurrección de que él había resucitado. Así que ella obedeció, María Magdalena, obedece al mandato de Cristo, anunciando a los discípulos que ha visto al Señor, convirtiéndose no solo en la primera testigo de la resurrección de Cristo, sino también en la primera anunciadora de ese mensaje. Así que ciertamente, María es una pieza clave en este plan de Dios, y es interesante que Dios la usara de esa manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora que Jesús no deja las cosas ahí, sino que Él también hace otras apariciones a los discípulos, al pleno, a todos ellos, ¿no? A los 11 que quedaban. Ese mismo día, el mismo domingo, ya por la noche, esto pasó por la mañana, por la noche, los 10 discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por temor al liderato religioso judío. Recuerden que Jesús había sido acusado de sedición, y sedición es cuando tú levantas un grupo de personas en contra del gobierno o haces un complot, ¿verdad? Y por eso ya estaban pues con mucho miedo y estaban todos encerrados y todo esto. Pero dice que Jesús se le aparece a ellos y se puso sobrenaturalmente en medio de ellos. Eso pareciera ser que cruzó las puertas, cruzó lo que eran barreras físicas para llegar al medio de ellos, ya que tenía un cuerpo glorificado y exhibía una naturaleza y características que le permitían aparecer o desaparecer a su voluntad. Así que Jesús ya le hace una demostración de este cuerpo glorificado y le dice, paz a vosotros, ¿verdad? Imagínese usted cómo se formó eso. Y tiene que haber creado, ¿verdad? Una impresión enorme, pero no, la cosa no quedó ahí. La cosa no quedó ahí. Inmediatamente el Señor lo primero que hace es que le muestra sus manos y su costado, con la evidencia de las heridas hechas por los clavos y la lanza respectivamente, a esos discípulos. Recuerden que aquí no está Tomás. No piensen que él le hizo eso porque Tomás estaba allí. No, él le está demostrando a los discípulos que él era realmente el Cristo. Durante ese día Jesús se le había aparecido ya a María Magdalena, a María, la mamá de Santiago, a Salomé, a las otras mujeres que llevaban los perfumes, a los 2 caminantes de Maús, que esa no leí, está relatado en Lucas, pero no lo leí. Estas son 2 personas que iban camino a Maús. Y el Señor va caminando con ellos, los oye hablando de todo lo que está pasando, la resurrección y todo, y les pregunta, oye, ¿qué es eso que ustedes están hablando? Y entra en una conversación con ellos, llega a su lugar, come con ellos, hay toda una interacción hasta que ellos se dan cuenta de quién es este que andaba con ellos. Y es el mismo Jesús. Y habla de esos 2 caminantes de Maús. Y también se le había aparecido a Pedro. O sea, Jesús fue muy, pero muy deliberado en dejarle saber a la gente que él estaba vivito y coleando. Estaba andando por allí, ¿no? En un cuerpo glorificado, ¿no? Así que, si se fijan, luego que Jesús les revela quién es, lleva a cabo
un acto que es muy importante, donde básicamente le da la gran comisión a los discípulos. Jesús sopla y dice, recibid el Espíritu. Una anticipación de lo que pasaría en Pentecostés más tarde, ¿verdad? Que ocurrió unos cuantos días más tarde, pero ciertamente les da esa capacidad de recibir el Espíritu. Además de esto, como parte también de la comisión, Jesús dice, a quienes les remitieren o retuvieren los pecados, les serán remitidos o retenidos respectivamente. Así que tienen el Espíritu, la capacidad de que los pecados sean perdonados, no por los mismos discípulos, sino por el sacrificio de Jesucristo. Y ahí se dan esas herramientas que son parte del Evangelio que vamos a seguir continuando nosotros haciendo cuando Jesús sube al cielo. Así que cuando la iglesia predica el Evangelio, el pecador es convencido por el Espíritu Santo, los pecados le son perdonados y la iglesia lo que hace es confirmar dicha misión. Así que nosotros hemos sido provistos de la herramienta del Espíritu Santo para lograr esa capacidad de que el pecador sea rescatado de su situación. Eso es bien importante. Ahora vamos a ver qué pasó, porque luego el Señor vuelve y se presenta con los discípulos, pero esta vez está Tomás. Ahora está Tomás. Y este encuentro ocurre 8 días después de haberse presentado a los apóstoles y a María, todo eso. 8 días después. Una vez más las puertas están cerradas. Esta vez está presente Tomás. Y Tomás, fíjese que no había visto el relato anterior, no había visto el milagro anterior. Parece que todo el mundo se lo dijo, pero Tomás es de ese tipo de persona que espérate, yo te escucho, pero no confío en lo que me estás diciendo. Yo necesito evidencia yo mismo, ¿verdad? Y todo el mundo habla, ¿verdad? Ahí se ha dicho, tú eres como Santo Tomás, que si no ves no crees, ¿verdad? Y ciertamente la actitud de Tomás era no digamos que de incrédulo, simplemente necesitaba tener evidencias para poder creer. Bueno, hay quien dice que tenía una fe débil porque no creía por fe, tenía que tener hechos para poder creer. Pero aquí recibe una gran lección Tomás. Porque lo primero que hace el Señor cuando se aparece es que simple y llanamente se presenta, dice, pasa a vosotros, y de inmediato se dirige a Tomás. Y lo primero que hace es mostrar las heridas para que lleve a cabo lo que él decía, mete la mano ahí. La Biblia no dice si Tomás realmente metió la mano, pero lo que sí revela es la declaración de Tomás. Y la declaración de Tomás es algo que es muy significativo, porque él dice, mi Señor, mi Dios. Y fue una forma directa y personal de Jesús. Y no fue una simple invocación general de admiración, sino que está haciendo una afirmación de la cristología alta, ¿verdad? Que Jesús ha trascendido a ser el mismo Dios, ¿verdad? Y es una revelación de lo que realmente es Jesucristo. El Cristo resucitado tiene una exaltación especial. Así que, por lo tanto, para Tomás, Jesús era su Señor y su Dios, con lo que cierra un ciclo de expresiones de alta cristología, que eso es lo que dice la demostración de la deidad de Cristo. En el Evangelio de Juan, que comienza con un himno cristológico, que comienza en el Juan 1.1, del principio era el verbo, y en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, hasta ahora, donde vemos que esto es lo que surge. Jesús no solo aceptó la declaración de Tomás hacia su persona de ser Señor y su Dios, sino que les reprochó, les regañó por no haber creído sin haber visto. Dijo, bienaventurados los que vieron los que creyeron sin haber visto, ¿verdad? Así que ahí también Tomás cogió su agüita, ¿verdad? Así que ahí pueden ver lo que les acabo de explicar en detalle, y eso es lo que sucedió cuando se encuentra Jesús con sus discípulos estando Tomás. Así que Jesús acepta esa declaración y les reprochó a Tomás por lo que, ¿verdad? Por no haber creído de primera. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que hay un propósito y una conclusión del Evangelio de Juan que es muy deliberada. Estos versos que son los de cierre, Juan
concluye, y recuerden, este evangelio se usa uno de los mejores evangelios para decir el plan de Dios para con el hombre, y se lo presentamos mucho a los convertidos. Por eso Juan expresa que Jesús realizó muchas señales, es decir, prodigios y milagros que él no pudo escribir en este libro, en ese evangelio, pero que él escogió algunos particulares, las señales particulares que él escogió para relatarlas, son las más importantes para lograr el propósito final, que es que la gente crea que Jesús es el Mesías prometido de las Escrituras y que es el Hijo de Dios, el Logos eterno y divino que se encarnó para convertirse en el Hijo único en su clase. Por lo cual, Juan en su Evangelio nos da evidencia, aunque este relato, la resurrección está relatado en todos los Evangelios, pero Juan escogió y describió esto con la intención de que tú y yo pudiéramos creer que Jesús es realmente el Señor de nosotros, ¿verdad? Y es el Dios que ha sido enviado por eso. Así, este creer, ¿verdad? Contiene realidad de Jesús, que Jesús es el verdadero hombre, es el Mesías, que es el verdadero Dios, ¿verdad? Jesucristo es el Cristo resucitado, el Jesús resucitado, y ciertamente tiene un espacio muy particular. Así que el libro culmina con el tema de la vida eterna, que comienza a desarrollarse a partir de Juan 1:4, ¿verdad? Porque la razón del Señor venir es darnos esa esperanza de retornar al hombre a la intención de Dios original, de que tuviéramos una eternidad junto con Él, como cuando comenzó todo. Y esa es la intención de este evangelio según San Juan. Así que en resumen, la lección que nos da Juan 20 sobre las apariciones de Jesús impactó a muchas personas, particularmente a María Magdalena, a Juan, Pedro, a Tomás y a todos los discípulos, ¿verdad? Pero particularmente nos impactó a ti y a mí, porque gracias a que nosotros creemos esto por fe y que esa tumba está vacía, tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Así que también vimos que se valora la importancia del testimonio histórico de la tumba vacía como evidencia de la resurrección y la importancia de la expresión de Tomás, la declaración cristológica, en la que Él es el Dios, ¿verdad? Jesús es Dios resucitado de nosotros, y ve al Señor como su Señor y su Dios, a Jesús como su Señor y su Dios. Eso va en armonía con la intención del Evangelio de Juan, de que fue escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Esa es la intención del Evangelio según San Juan y es el propósito por el cual estamos estudiando esta lección. Así que, hermanos, ciertamente hemos estudiado los milagros de Jesús por los pasados casi 2 meses, casi 3 meses, y hemos sido edificados de ver, ¿verdad?, la misericordia de Dios a través de todas las cosas que ha hecho para edificación de nosotros y para poder gozarnos en Él. Así que ojalá que hayan disfrutado y hayan tenido la oportunidad de adentrarse en estos milagros y entender cada una de las cosas importantes que hay respecto a ellos. Próximamente estaremos dando, ¿verdad?, entrando en otros temas en la semana que viene. Les dejo saber que me excuso si no me ven por algún tiempo transmitiendo las clases. Estará nuestro hermano Pedro Correa transmitiendo estas clases. Vamos a tomar un receso para atender unos asuntos personales, pero nuestro hermano Pedro Correa estará grabando las clases en YouTube a futuro y espero que sigan conectándose. Ya me dicen que hay gente que nos ve en muchas partes. Hay quien me dijo hoy que me va a ver desde Vietnam, así que estoy esperanzado en eso. Así que nada, les agradezco su atención y Dios los bendiga siempre.